Muy buenas, bienvenido a este nuevo vídeo de YouTube y seguramente habrás caído en este vídeo porque practicas Jiu-Jitsu o cualquier otro deporte de combate y ya sea que hayas pasado por una lesión más grave o que llevas tiempo arrastrando molestias, has probado a volver a introducirte dentro de tu deporte, has vuelto al tatami y esa lesión o ha vuelto aún más grave o han vuelto a aparecer esas molestias y te encuentras en ese bucle de que no terminas de recuperarte y de poder rendir en tu deporte por esa lesión o esas molestias. Entonces en este vídeo voy a explicarte por qué ocurre esto, qué cosas seguramente estés haciendo mal para volver a practicar tu deporte y sobre todo cuál va a ser la base de tu tratamiento para que no solamente te recuperes, sino que te permita mantenerte muchos años dentro de tu deporte. Entonces, antes que nada me quiero presentar, mi nombre es Lalo y soy estudiante de fisioterapia actualmente y preparador físico, y en este último año, ya año incluso y medio, he estado especializándome en toda la parte de rendimiento y readaptación de lesiones dentro de los deportes de combate, ya que es algo que a mí me apasiona y que yo mismo practico a día de hoy, ya que practico Jiu-Jitsu, aunque llevo relativamente poco, pero he tenido que pasar por una lesión y estar parado durante cerca de un año por distintas circunstancias, además de la lesión. Entonces, esto me hizo indagar mucho más en todo lo relacionado con las lesiones en este tipo de deporte, que creo que es algo muy común y que está en nuestro día a día como deportistas. Y sobre todo me gusta enlazar esa parte de la fisioterapia con la parte de preparación física, que al final a mí me gustaba decir que realmente no tenemos que recuperarnos solo de una lesión, sino que tenemos que volver a adaptarnos a las demandas y a todo lo que nos va a exigir este tipo de deporte, que es muchísimo. Entonces, no es simplemente recuperarte, sino que tienes que volver igual o mucho más fuerte que como estabas anteriormente a tu lesión. Entonces, como bien os he dicho, yo mismo he pasado por una lesión dentro del Jiu-Jitsu y también he cometido muchos errores que seguramente vosotros o tú hayáis cometido, como es volver antes de tiempo o cuando ya tenemos esa sensación o esa falsa sensación de que ya estamos recuperados porque ya no hay dolor. Y esto lo que hizo fue precisamente que el tiempo de recuperación fuese el doble, y esto no solamente me ha pasado a mí, sino a muchísimos luchadores conocidos, como puede ser Khabib, que en su día también se lesionó la rodilla, y el otro día subí un reel a Instagram hablando de su proceso, que lo tienes por aquí abajo en la descripción, que es @lalobarfer.fisio, que estoy ahí constantemente subiendo contenido y aportando todo lo necesario para que no solamente te recuperes, sino que vuelvas a rendir al máximo, incluso alcances esa mejor versión física. Entonces es un error que yo creo que a todo luchador nos ha pasado alguna vez, de a normalizar ciertas molestias o ciertos dolores que con el tiempo hemos visto que no se han recuperado y que han acabado en alguna lesión, precisamente porque dentro de los deportes de combate es algo que todavía está creciendo mucho, todo lo relacionado con la preparación física y la readaptación de lesiones, y hay muchas creencias que tenemos instauradas después de tantos años y de que siempre se han hecho las cosas de una manera muy tradicional y muy básica, pero como bien os digo, esto está avanzando muchísimo y está marcando mucho la diferencia quien se toma en serio todo lo que es la preparación física y sus lesiones, como puede ser el caso de Ilia. Son de las personas que más están tomándose en serio esto, y ya no solamente requiere ser bueno en tu deporte, sino que ya cada vez tenemos que ser más parecidos a lo que es un atleta dentro de los deportes de combate. Entonces, si estás en este vídeo, seguramente estés dentro de una de estas dos opciones. La primera de ellas es que hayas pasado el tiempo, hayas hecho reposo, y en el momento que ese dolor se ha aliviado, has vuelto a practicar tu deporte, a probarte, y es cuando ha vuelto a recaer. O la segunda opción es que has probado cualquier tipo de tratamiento que te han ayudado a aliviar ese dolor, como puede ser la fisioterapia tradicional o cualquier tipo de tratamiento que ha aliviado tu dolor, pero en el momento que te has exigido un poco más de la cuenta dentro del tatami, ese dolor ha vuelto a aparecer o esa lesión, y es lo que te mantiene en ese bucle. Entonces, lo primero que quiero haceros entender aquí es que ese dolor desaparezca no significa que estemos preparados para nuestro deporte. Es decir, para el jiu-jitsu o cualquier deporte de combate, como bien sabéis lo exigente que es a nivel físico, cuando nuestro tejido se ha lesionado o se ha dañado, pierde capacidad de tolerar esas demandas. Entonces, cuando nosotros aliviamos ese dolor, nuestro cuerpo deja de percibir daño, pero ese tejido realmente no está preparado para lo que el deporte le exige. Entonces ahí es cuando, a la mínima que nos exigimos un poco más de la cuenta, ese dolor vuelve a aparecer. La realidad es que aquí la culpa no es tuya ni del fisioterapeuta, porque al final muchos de los tratamientos que se nos enseñan, incluso en la carrera, están enfocados a aliviar ese dolor, pero el problema aquí y la importancia que yo veo es de tener un profesional o alguien que lleve tu recuperación,
que entienda el deporte, porque claro, él no sabe o tú no sabes las demandas físicas que requiere este deporte, que ya hemos dicho que son tan exigentes. Entonces es normal que cuando ese dolor desaparezca pensemos que estemos preparados, pero no es culpa ni tuya ni del fisioterapeuta, sino que hay que saber esas demandas reales que te exige el jiu-jitsu o cualquier deporte de combate e ir progresándola una vez que ese dolor desaparece. Entonces lo que hay que hacer es, a través del ejercicio, buscar esas demandas parecidas a las que nos vamos a encontrar dentro del tatami, para que en el momento que nos expongamos a ellas, nuestro cuerpo no se sorprenda, esté acostumbrado a soportar esas cargas y esos movimientos y se vaya introduciendo y se vaya adaptando de nuevo al deporte sin que vuelvas a recaer en tu lesión. Otro punto importante aquí a entender es que cuando nos lesionamos, ese tejido que se ha dañado pasa por un proceso de remodelación y de cicatrización que realmente nunca vuelva a ser igual de contráctil ni elástico, es decir, no recupera esa capacidad de contraerse y de elongarse de la misma forma que tenía el anterior tejido, que estaba totalmente sano, sino que pierde esa capacidad. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, porque sabiendo que esa capacidad contráctil la hemos perdido, si a través del ejercicio específico no somos capaces de exigirles que se intente integrar con el resto de fibra o el resto de tejido, el problema aquí es que vamos a ser menos funcionales y vamos a ser menos eficientes, ya que vamos a tener parte de ese tejido que no va a ser igual de funcional que el resto. Entonces, lo que tenemos que buscar es igualarlo al máximo a través de ese ejercicio, como puede ser en pliometrías o movimientos que demanden esa regeneración y intentar que sea lo más similar posible al resto de fibras que están sanas. Entonces esto sí que es importante que lo sepamos, pero tampoco debemos alarmarnos, ya que al final lo que llega a ser la lesión en relación con el resto de tejido que tenemos es la minoría. Entonces aquí el objetivo es que el resto del cuerpo lo hagamos lo más fuerte posible para crear esa armadura alrededor de la lesión y que apenas nos afecte el que esa parte de tejido no tenga los mismos componentes que el resto, pero para eso hay que hacer una buena rehabilitación completa y el trabajo de fuerza va a ser clave aquí. Entonces, una vez que hemos entendido de que ese tejido pasa por un proceso de cicatrización y entendemos que no vuelve a tener esos componentes elásticos y de fuerza y de capacidad contráctil, es muy importante que le demos la importancia que tiene, ya que si volvemos a recaer en ese tejido, lo que va haciendo es que ese tejido dañado cada vez va degenerándose mucho más, y esto hace que vaya perdiendo cada vez más y más capacidad contráctil y elástica y que a la larga sea un tejido apenas funcional. Entonces esto es muy importante para que nos tomemos en serio nuestra recuperación y no volvamos a recaer en esas mismas zonas, que a la larga hagamos que nuestro cuerpo sea mucho más débil y más propenso a futuras lesiones. Entonces, ahora lo que tenemos que cubrir es ese hueco intermedio desde el momento en el que deja de doler nuestra lesión en la camilla o en nuestro día a día, y ese paso intermedio que hay hasta volver al tatami y volver a rendir en nuestro deporte. Entonces, ese hueco es el que ocupa la preparación física específica. En una primera fase, pues tenemos esa parte más de fisioterapia o cualquier tratamiento que nos ayude a aliviar el dolor, y ahí es cuando conseguimos el alta médica, que es cuando deja de doler. Pero ahora lo que tenemos que conseguir es ese alta deportiva, que es el que nos dice que estamos realmente preparados para volver a practicar nuestro deporte. Y es en este momento en la que la mayoría de fisios o cualquier otro tratamiento que estés utilizando se queda corto por el simple hecho de que no tiene los conocimientos que exigen este deporte. Y en este momento es en el que muchos fisioterapeutas o otros profesionales de la salud que te ayuden en tu rehabilitación se quedan cortos a la hora de transicionar desde esa ausencia de dolor a ese rendimiento dentro del jiu-jitsu, ya que, como muchos de vosotros sabréis, el jiu-jitsu es muy demandante. Estamos constantemente en situaciones donde nuestro cuerpo está en posiciones asimétricas, es decir, en la que nuestra pierna está en una situación y la otra está en una situación totalmente distinta, y lo mismo pasa con con nuestros brazos o con cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Entonces esto hace que sea muy asimétrico y que las demandas sean muy distintas a lo que cualquier otro deporte te puede exigir. Además de posiciones mantenidas en el suelo durante muchísimos segundos, seguidas de movimientos explosivos, un dato así más concreto es que suele haber una acción explosiva
por cada 5 que estamos resistiendo cualquier otro tipo de movimiento, como pueden ser resistiendo cualquier llave o finalización. Y aquí requiere muchísima fuerza isométrica mantenida, que es vital en estos deportes. Entonces son demandas que no cualquier fisioterapeuta o readaptador entiende ni conoce, a menos que practique el deporte, y que son fundamentales para que esa recuperación sea lo más óptima posible y no vuelvas a recaer. Luego también este deporte, por las demandas que tiene, hace que muchos luchadores tengan cierta postura en su día a día, un poco más cifótica, que es decir, que estás un poco más flexionado hacia adelante, y estas anomalías en nuestra postura a la larga producen compensaciones y esas compensaciones acaban produciendo daño. Entonces es fundamental que la persona que lleve tu recuperación entienda esos cambios en tu cuerpo que se producen para compensarlos a través del trabajo de fuerza, sobre todo predominando esa fuerza de la cadena posterior, como puede ser tu espalda, erectores espinales, glúteos, isquios, que van a ser fundamentales para corregir esa postura, que no haya tantas asimetrías y que no se produzcan otras lesiones además de la que ya tengo. Entonces aquí básicamente lo que quiero haceros ver es la importancia que tiene esa preparación física, similando las demandas del Jiu-Jitsu posteriormente a recuperarnos de ese dolor o de esa lesión, ya que tenemos que similar esas velocidades o esas líneas o esos vectores de fuerza como son en el grappling o en cualquier disciplina. Tenemos que similarlas fuera, tenemos que construir una buena base de fuerza máxima, porque esto es lo que nos va a permitir es que tengamos más margen para mantener nuestra técnica bajo fatiga, ya que al final es un deporte que requiere de mucha resistencia muscular, ya que estamos sometiendo posturas durante mucho tiempo. Los rounds al final la mayoría son de 5 minutos, incluso más, y tenemos que ser capaces de tener esa resistencia a la fatiga, ya que si tenemos una mayor fuerza máxima, vamos a tener más margen durante el round, vamos a ir perdiendo esa fuerza, pero cuanto más tengamos, más vamos a ser capaces de tolerar y de mantener esa técnica bajo la fatiga. Además del trabajo de fuerza unilateral, que es fundamental, como os he dicho, son posiciones la mayoría asimétricas, entonces ese trabajo unilateral nos va a permitir corregir esas asimetrías que podamos tener en nuestro cuerpo, que seamos fuertes lo más similar posible en ambos miembros, para que tengamos la misma fuerza y no se produzcan compensaciones que acaben en futuras lesiones. Además de un trabajo en todos los planos, que esto al final me gusta utilizarlo mucho en la pliometría, que nos permite trabajar esas velocidades y esos vectores de movimiento en todos los planos posibles, ya que, como os he dicho, los deportes de combate son principalmente rotacionales, ya que no estamos constantemente en líneas rectas, sino que son rotaciones constantes y en ángulos totalmente distintos, y es un deporte muy caótico. Entonces tenemos que estar preparados para todas esas situaciones y que no nos sorprenda nuestro cuerpo en ningún momento. Bueno, ya hemos diferenciado bien lo que es una alta médica y alta deportiva, y ahora quiero explicar algunos criterios que hay que seguir en ciertas zonas de nuestro cuerpo que son propensas a las lesiones, para saber si realmente estamos preparados y tenemos esa alta deportiva. Por ejemplo, en el caso de la rodilla hay una batería de test o de pruebas funcionales a través de saltos o de pliometría que tenemos que ser capaces de superarlas, y sobre todo que no tengamos ningún tipo de inflamación o derrame después de realizar estos test, y que tengamos una simetría de fuerza en ambos miembros mayor al 90%. Estos, por ejemplo, son datos que tenemos que seguir para saber si realmente esa rodilla está preparada o no, y no simplemente quedarnos con la ausencia de dolor. Luego, en el caso del hombro, tenemos que ver que no haya una simetría mayor a 10 grados en nuestro rango de movimiento, como puede ser en la rotación interna o externa de hombro, que no haya diferencia mayor de 10 grados entre un miembro y el otro, o que seamos igual o casi igual de fuertes en esos rotadores externos. Son pruebas o criterios que hay que seguir. Luego, por ejemplo, en rupturas musculares tenemos que superar el 80-90% de esa fuerza máxima en ejercicio específico, o ser capaces de tolerar situaciones como puede ser sprints. Y luego también hay que tener unos criterios de preparación psicológica, ya que en otros vídeos lo he hablado también bastante, que si realmente tenemos miedo o sentimos que nuestro cuerpo no está 100% preparado para volver al deporte, esto va a alterar nuestra biomecánica, esto va a hacer que no utilicemos cierta musculatura por miedo compensando con otras, y que al final esto, cuando lo mantenemos en el tiempo,
es lo que va produciendo esas molestias y esas lesiones. Entonces no solamente tenemos que estar preparados físicamente, tenemos que estar seguros de nuestro cuerpo y realmente sentirnos capaces de soportar este tipo de entrenamiento. Entonces ahora quiero hablar un poco sobre la mentalidad que hay que tener cualquier luchador que quiera volver a recuperarse de una lesión, ya que yo mismo he pasado, y como os he dicho, otros casos de luchadores que he ido investigando últimamente, en los que por culpa de no hacer las cosas bien desde el principio, esa lesión ha durado mucho más en el tiempo y ha repercutido mucho más en sus vidas y en su carrera deportiva que lo que podría haber llegado a ser si hubiesen tomado las medidas correctas desde el principio. Y yo mismo he pasado por eso. Entonces es muy importante que tengamos esa mentalidad de a largo plazo, de saber que si lo que queremos es poder disfrutar de nuestro deporte o poder competir a largo plazo, lo que más nos va a favorecer es tomarnos en serio la lesión desde el día 1 y prepararnos con las demandas reales a nuestro deporte y no dejarlo pasar, que muchos luchadores os pasa, y yo incluido, tenemos esa mentalidad de no pain, no gain, y de que tenemos que sufrir y de que nos tiene que doler para poder realmente mejorar en nuestro deporte. Y hasta cierto punto es así, pero muchas veces nos pasamos y es cuando aparecen estas lesiones porque lo tenemos demasiado normalizado. Entonces tomar una mala decisión hoy puede hacer que el resto de tu carrera deportiva se vea marcada y que te veas limitado, ya no solamente en tu deporte, sino en tu vida personal. Y al final yo creo que lo más importante es tener una buena base de salud para que a partir de ahí podamos construir el rendimiento real. Y cada vez estamos viendo como esos luchadores que más en serio se están tomando todo lo que es la preparación física a la salud, como he dicho antes, el caso de Ilia, en el que tiene un equipo médico de fisioterapeuta y demás totalmente actualizado en la evidencia y estando al día, son esos deportistas los que más están marcando la diferencia y más se están tomando en serio todo este proceso, ya que realmente no hay que entrenar más, sino hay que hacerlo más inteligente, saber cuándo hay que recuperarse, cuándo no, cuándo hay que tener más el foco en el rendimiento y cuándo en tu base física o de salud, ya que hay fases en la temporada que hay que tener en cuenta y hay que diferenciar muy bien cuándo tenemos que darle más prioridad a tu deporte o más prioridad a la preparación física. Los deportes de combate están avanzando y progresando mucho en estos últimos años, entonces si no te pones al día y realmente le das la prioridad que tiene esto, vas a quedarte no solamente atrás, sino que vas a sufrir mucho por el camino, porque te vas a ver muy limitado, no solamente por pasar tiempo fuera sin poder practicar tu deporte, sino que va a impedir que rindas al 100%, porque al final algo que es importante es que si nuestro cuerpo no está 100% recuperado y siempre tenemos esas molestias o esos dolores, inconscientemente, por mucho que tú creas que estás dando tu 100%, hay un porcentaje que te estás dejando fuera por no cuidar esto, ya que tu cuerpo se ve limitado en el momento que hay dolor, quieras o no. Entonces, una vez ya estamos recuperados y hemos vuelto en buenas condiciones a nuestro deporte, es muy importante lo más importante aquí es que nos mantengamos el máximo tiempo posible dentro del deporte. Entonces aquí hay muchas estrategias que hay que utilizar a nuestro favor para que no recaigamos y que los profesionales de hoy en día en los deportes de combate utilizan, como puede ser herramientas donde medimos nuestra escala de esfuerzo percibido en la sesión. Entonces nosotros evaluamos del 1 al 10 cómo ha sido de dura esa sesión, lo multiplicamos por el tiempo y esto al final a la larga a los preparadores físicos nos dan una imagen o unos resultados de cómo ha sido de demandante esta semana para ti estos entrenamientos y a partir de ahí ir ajustando para saber qué semana podemos apretar más o qué semana podemos apretar menos, ya que durante el proceso hay que hacer semanas donde buscamos ese pico de fuerza o hay semanas donde tenemos que hacer cierta descarga cuando vemos que llevamos ciertos días o ciertas semanas con más demandas y nuestro deportista está más cansado. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para saber cuándo tenemos que aflojar para que no se produzca ese sobreentrenamiento que acabe en una lesión. Luego hay que estar muy atento también durante los entrenamientos que se produzcan molestias, que esa rigidez o esa inflamación disminuya a las 24 o 48 horas, porque si no hay que estar atento de que eso no haya sido una lesión importante y que tengamos que tomar medidas, o incluso siempre mantenernos en una escala del 1 al 10, quedarnos en un 4 como máximo de dolor, ya que subir sobre esto y seguir entrenando puede ser que agravemos mucho más la lesión y estemos el doble de tiempo parados. Entonces tómate en serio esta recuperación, ya que si de verdad te la tomas así, vas a ver grandes cambios y que no solamente te recuperes, sino que alcances una versión física mucho mejor, que al final es el objetivo que tengo con todo esto, ayudarte a pasar de la lesión
al máximo rendimiento, ya que yo mismo estoy en ese mismo proceso en el que he pasado de la lesión y ahora estoy en busca de esa mejor versión física que haya tenido hasta ahora, y me lo he tomado más como una motivación que como un paso atrás. Es muy importante cómo afrontes este proceso, ya que yo lo que hice es tomármelo de la forma más positiva posible y aprovechar este momento en el que sé que voy a tener que parar de hacer mi deporte para trabajar todos esos puntos débiles, esa flaqueza, construir una buena base sólida, que no tenga que volver a parar nunca más por una lesión, aunque hay una parte también de suerte o de circunstancias en el deporte que pueden llegar, pero que las probabilidades de que vuelva a lesionarme sean mínimas. Entonces es el momento perfecto para construir esa base sólida de fuerza, que poco a poco la vayas transicionando a ese máximo rendimiento y, mucho más importante, que te permita mantenerte todos los años posibles, porque muchas veces esas lesiones vienen a enseñarnos muchas cosas, como que no estamos realmente preparados para ese deporte, y ha sido como esa gota que colma el vaso para decirnos de que es el momento de tomar una solución y que empecemos a tratar nuestro cuerpo y a prepararlo como realmente debe para este tipo de deporte. Entonces espero que te haya gustado. Si crees que es el momento de acabar con esa molestia o esa recuperación y que sea el punto de partida de esa mejor versión física hasta ahora, que el día de mañana te sorprenda cómo has llegado a conseguir un rendimiento mucho mayor que el que tenías antes, háblame por Instagram o ponme cualquier mensaje por mis redes sociales y te ayudaré encantado. Espero que te haya servido. Deja un me gusta por ahí, un comentario, y cualquier cosa nos vemos por aquí. Un saludo.